En España, donde los amantes de la historia militar suelen debatir apasionadamente sobre las gestas más arriesgadas de la Marina Mundial, pocos conocen un episodio ocurrido en las aguas turbias del delta del Mekong, que, por su intensidad, podría figurar junto a los relatos más audaces que tanto fascinan a los aficionados españoles. Porque aquel día, en un escenario tan peligroso que parecía sacado de una novela bélica, un hombre llamado James Edward Williams tomó una decisión que desafiaría cualquier manual de táctica naval y que dejaría una huella indeleble en quienes vivieron para contarlo. En cuestión de segundos, más de 50 sampanes enemigos emergieron de la espesura del río como si hubieran sido convocados por un mismo latido, y las 2 lanchas de patrulla estadounidenses quedaron atrapadas en un laberinto de fuego cruzado del que parecía imposible escapar. Williams entendió desde el primer instante que el tiempo era su enemigo más cruel. Las balas perforaban los cascos de fibra, los motores rugían como si intentaran liberarse de su propio metal, y los hombres, curtidos por innumerables patrullas, percibieron que aquella emboscada superaba todo lo que habían afrontado antes. Pero, mientras cualquiera habría caído presa del pánico, el capitán mantuvo una serenidad que desconcertó incluso a quienes mejor lo conocían. Miró el mapa mental que llevaba siempre grabado en la mente. Conocía cada recodo del Mekong, cada isla flotante, cada sombra peligrosa. Y entonces decidió que la única posibilidad de sobrevivir era hacer lo impensable. Los guerrilleros pretendían cerrar el cerco desde ambas orillas, una maniobra letal que habría condenado a cualquier tripulación sin margen de maniobra. Sin embargo, Williams estaba convencido de que la velocidad extrema era la clave. Ordenó avanzar a toda potencia directamente hacia el corazón de la formación enemiga, confiando en que la acción más arriesgada resultara ser la única salida viable. Sus hombres dudaron apenas un segundo, aunque ese segundo cayó sobre ellos como un peso insoportable. Pero conocían a su capitán, sabían que no daba órdenes a la ligera, y tensaron cada músculo mientras se preparaban para un choque tan brutal como inevitable. El rugido de los motores retumbó por encima del fuego enemigo, y las lanchas se lanzaron como flechas vibrantes hacia el punto donde los sampanes se agolpaban en un caos mortal. Era una apuesta desesperada, un todo o nada en el que la llegada del apoyo aéreo era apenas una esperanza lejana, porque nadie sabía si los helicópteros alcanzarían la zona antes de que el enemigo los envolviera para siempre. Y aún así, avanzaron, sabiendo que cada segundo era un combate abierto contra la propia muerte. Vean el video completo hasta el final y escriban en los comentarios lo que piensan sobre esta operación. Muchos españoles que siguen con interés la historia militar internacional suelen sorprenderse al descubrir que la osadía mostrada por James Edward Williams y sus hombres tenía sus raíces en una tradición naval muy particular, una tradición que no nació en los grandes océanos, sino en los ríos densos, fangosos y repletos de peligros invisibles. Esa tradición recibió el nombre de flota de agua marrón, un concepto que había surgido un siglo antes y que volvería a cobrar vida en Vietnam con una fuerza inesperada, para comprender cómo aquellas pequeñas embarcaciones terminaron protagonizando uno de los episodios más arriesgados de la guerra. Es necesario retroceder hasta los tiempos en los que los ríos determinaron el destino de ejércitos enteros. Durante la Guerra Civil estadounidense, cuando la Unión buscaba estrangular el poder económico del sur, el general Winfield Scott ideó un plan tan ambicioso que muchos lo consideraron imposible. Su estrategia, conocida posteriormente por su nombre simbólico, consistía en bloquear los puertos confederados y avanzar por el río Mississippi, como si fuera una carretera líquida que llevara directamente al corazón enemigo. Pero para lograrlo, necesitaban embarcaciones capaces de dominar aquellos ríos turbios, barcos fuertes, blindados, rápidos y capaces de operar en espacios estrechos donde cualquier error podía resultar fatal. Así nacieron los primeros buques de la flota de agua marrón, llamados así por el color del agua que recorrían. España, que posee una larga tradición marítima, ha mostrado siempre un enorme respeto por las marinas capaces de adaptarse a terrenos inesperados,
Y no pocos expertos españoles han señalado que este tipo de guerra fluvial requiere un temple especial, una mezcla de valentía, instinto y resistencia que no se aprende en los manuales. Es precisamente ese tipo de habilidad la que resurgió en la década de 1960, cuando los ríos de Vietnam se convirtieron en las arterias por las que fluían suministros, tropas y comunicaciones del adversario. Cada embarcación local, desde los sampanes más humildes hasta los barcos de mayor tamaño, podía ocultar armas, comida o información vital. Y la única manera de impedir ese flujo era volver a crear una fuerza naval capaz de adentrarse en los rincones más inaccesibles del país. Con esta idea en mente, la Marina estadounidense reactivó oficialmente la flota de agua marrón el 18 de diciembre del año 1965, estableciendo la Fuerza de Patrulla Fluvial y la Fuerza Móvil Fluvial. La misión era clara: dominar los ríos y cortar de raíz las líneas de abastecimiento del enemigo. Sin embargo, esta tarea no era simplemente una cuestión de navegar y vigilar. Los hombres destinados a estas embarcaciones debían enfrentarse a un ambiente hostil donde la humedad, el calor, la soledad y la amenaza constante convertían cada patrulla en una prueba de resistencia física y mental. No existía refugio, no existía blindaje suficiente, no existía descanso verdadero. Mientras España seguía con interés las noticias internacionales y crecía la fascinación por las unidades capaces de combatir en terrenos extremos, en Vietnam se forjaba una generación de marineros acostumbrados a combatir en silencio, en estrechos pasadizos de agua oscura, donde un simple error podía significar el fin. Fue en este escenario donde Williams, que ya conocía los riesgos inherentes a la guerra en el Mekong, se convertiría en una figura emblemática de la flota de agua marrón, mostrando hasta dónde podía llegar un capitán cuando sus hombres dependían por completo de su temple. Para cualquier español que alguna vez haya navegado por los ríos del Tajo o del Guadalquivir, resulta difícil imaginar un entorno tan implacable y sofocante como el del delta del Mekong, un lugar donde la naturaleza parecía conspirar con el enemigo para convertir cada jornada en una lucha constante por la supervivencia. Allí, entre aguas oscuras y lodosas que apenas dejaban ver unos pocos centímetros bajo la superficie, los hombres de la flota de agua marrón se enfrentaban a algo más que un adversario armado. Combatían contra un ambiente que devoraba la energía, la concentración y, con el paso del tiempo, incluso la cordura. La humedad era tan intensa que la ropa se pegaba al cuerpo como una segunda piel, y el calor convertía cualquier movimiento en un esfuerzo agotador. Cuando las patrullas se adentraban en los canales interiores, la luz desaparecía casi por completo debido a la vegetación que formaba una bóveda sobre el agua. En ese túnel verde apenas llegaba una brisa mínima, y la sensación de encierro aumentaba hasta límites insoportables, sobre todo durante las largas horas en las que los motores debían mantenerse al ralentí para no alertar a posibles enemigos ocultos en la maleza. Los marineros, sin más compañía que sus compañeros de lancha, veían cómo la soledad se volvía una presencia palpable, algo que se acumulaba en el pecho como una piedra difícil de quitar. Pero el elemento más aterrador era, sin duda, un enemigo que dominaba este terreno de una forma que pocos extranjeros podían igualar. Los guerrilleros, expertos en moverse entre la vegetación, conocían cada recodo del Mekong. Se ocultaban entre los troncos, bajo los puentes improvisados, en las orillas llenas de raíces retorcidas, o incluso dentro de sampanes aparentemente inocentes, que a simple vista parecían pertenecer a familias locales. Sabían cuándo atacar y, sobre todo, cuándo esperar. El silencio era su aliado, y la oscuridad, su escudo más efectivo. Los marineros de las PBR sabían que el momento más peligroso llegaba cuando se acercaban a inspeccionar embarcaciones pequeñas. Un simple sampán podía ocultar armas ligeras, granadas o incluso un francotirador. Bastaba que uno de aquellos guerrilleros abriera fuego desde una distancia corta para que el casco de fibra de la lancha quedara perforado, comprometiendo su maniobrabilidad
y dejando a la tripulación expuesta. Los ataques solían ser repentinos, casi siempre a quemarropa, aprovechando el instante en que la lancha reducía velocidad para acercarse a un bote sospechoso. Cada inspección era un salto al vacío. La cobertura natural del Mekong, con su mezcla de junglas densas, aguas turbias y silencios inquietantes, convertía cada patrulla en una partida de ajedrez donde cualquier error tenía consecuencias fatales. Sin embargo, esta incertidumbre constante no hacía más que fortalecer el vínculo entre los marineros. Dependían unos de otros de una forma absoluta, sabiendo que un solo segundo de distracción podía costar vidas. Y fue en este escenario, en el que la tensión era tan espesa como el aire húmedo, donde figuras como Williams demostraron un liderazgo capaz de mantener a sus hombres firmes, incluso cuando el propio río parecía devorarlos. A medida que la flota avanzaba hacia el borde exterior del Océano Índico, la tensión crecía como una cuerda demasiado tensada. El crucero español, que había iniciado su travesía muchos meses antes, continuaba la misión conjunta con la agrupación internacional, destinada a evaluar el verdadero poder destructivo de las armas de nueva generación. Desde la cubierta, los marineros observaban cómo el cielo cambiaba de tonalidad al caer la tarde, mientras el viento arrastraba un olor metálico que parecía presagiar un acontecimiento fuera de lo común. Los informes previos hablaban de una prueba controlada, una detonación diseñada para medir el impacto sobre buques vacíos, situados a varios kilómetros del punto cero. Sin embargo, circulaban rumores entre las tripulaciones. Algunos afirmaban que la magnitud del experimento sería mucho mayor que la comunicada oficialmente. Otros aseguraban que ciertos gobiernos deseaban mostrar su poderío sin admitirlo abiertamente. Pese a todo, la cadena de mando mantenía un silencio absoluto, obligando a los oficiales españoles a confiar únicamente en su experiencia y en los datos incompletos recibidos desde tierra firme. El ambiente dentro del buque era denso, casi eléctrico. En la sala de máquinas, el calor se hacía insoportable, mientras los operadores revisaban cada válvula para evitar un fallo durante la aproximación final. En los pasillos, el eco de las botas sobre el metal acompañaba conversaciones breves y tensas. Cada miembro de la tripulación intuía que estaban a punto de enfrentar un momento que quedaría grabado para siempre en la memoria del mundo. Cuando la flota alcanzó la posición señalada, el comandante español ordenó reducir la velocidad. A lo lejos, en el horizonte, comenzaron a distinguirse las siluetas oscuras de los buques que serían utilizados como objetivos. Inmóviles, parecían fantasmas esperando el amanecer de una era peligrosa. El oficial de comunicaciones recibió un mensaje claro. La detonación tendría lugar al día siguiente al amanecer. Las coordenadas eran precisas, y la flota debía mantenerse a una distancia determinada para evitar daños severos. La noche cayó sobre el océano con un silencio inquietante. Desde la cubierta, algunos marineros contemplaban las estrellas mientras pensaban en sus hogares, preguntándose si realmente valía la pena experimentar con un poder capaz de borrar una ciudad en un instante. Otros, más pragmáticos, aceptaban que el mundo había cambiado para siempre y que la guerra moderna exigía comprender hasta dónde podía llegar la destrucción humana. Sin embargo, ninguno imaginaba lo que presenciarían cuando la primera luz del amanecer iluminara el punto cero. Con la llegada del amanecer, una luz tenue comenzó a extenderse sobre el océano, revelando un horizonte que parecía contener la respiración. La tripulación española se reunió en los puestos asignados, siguiendo las órdenes transmitidas durante la noche. El aire era tan denso que parecía cargado de electricidad, como si la naturaleza misma percibiera que estaba a punto de producirse un acontecimiento que superaba cualquier comprensión humana. En el puente de mando, el comandante observaba con atención el reloj de precisión. Cada segundo avanzaba con una lentitud insoportable. Las instrucciones eran claras. Todos debían permanecer en posición, mantener los instrumentos calibrados y estar preparados para registrar la onda expansiva cuando alcanzara la flota. A varios kilómetros,
Los buques destinados a la prueba aguardaban en silencio, sus cascos viejos reflejando los primeros rayos del sol. A bordo, los marineros hablaban en voz baja, como si temieran que cualquier ruido pudiera alterar el destino de la operación. Algunos se confesaban entre sí que jamás habían sentido un temor tan extraño, una mezcla de curiosidad y respeto por la fuerza que estaban a punto de presenciar. Otros se mantenían rígidos, concentrados en sus tareas, intentando ahuyentar de la mente cualquier pensamiento que pudiera distraerlos. Cuando sonó la señal inicial, un silencio absoluto se adueñó de la flota. Fue un instante suspendido en el tiempo. De pronto, un destello más brillante que el sol irrumpió en la distancia. Era tan intenso que incluso aquellos que llevaban protección visual sintieron que la luz atravesaba todo, como si quemara el aire. A continuación, llegó un rugido profundo, una vibración que parecía provenir del corazón mismo de la Tierra. La onda expansiva tardó unos segundos en alcanzar al crucero español, pero cuando lo hizo, el buque entero tembló, como si hubiera chocado contra una montaña invisible. Las planchas metálicas crujieron, los instrumentos vibraron con violencia y varios marineros tuvieron que aferrarse a las barandillas para no caer. El resplandor se elevó hacia el cielo formando una columna gigantesca, una imagen que nadie olvidaría jamás. Cuando la luz comenzó a disiparse, lo que quedó ante sus ojos no se parecía a nada conocido. Donde antes se encontraban los buques objetivo, ahora solo flotaban fragmentos retorcidos y nubes de vapor que ascendían lentamente. Algunos oficiales se miraron entre sí, incapaces de comprender cómo una sola detonación podía transformar acero sólido en polvo y espuma en cuestión de segundos. El comandante español anotó los datos en su informe preliminar, consciente de que aquel día marcaría un antes y un después en la historia militar del mundo. Y mientras el océano recuperaba su calma, la tripulación entendió que había sido testigo de un poder que ningún ser humano debería contemplar sin sentir un profundo respeto e incluso temor. A medida que avanzaba la mañana, la columna de humo comenzaba a desvanecerse lentamente, pero el impacto psicológico seguía pesando sobre cada marinero español como una losa imposible de levantar. En la cubierta se respiraba un ambiente extraño, casi irreal, donde todos parecían esforzarse por mantener la disciplina mientras intentaban asimilar lo ocurrido. Lo que habían visto no era simplemente una explosión, sino una demostración de fuerza capaz de alterar la forma en que el mundo entendía el poder militar. Los oficiales comenzaron a distribuir nuevas órdenes, organizando equipos para registrar los datos atmosféricos y el comportamiento de las olas tras la detonación. El mar, aunque ya más sereno, todavía conservaba una inquietante turbulencia. Había ondulaciones irregulares y movimientos bruscos que hacían difícil mantener el equilibrio. Cada medición se realizaba con extremo cuidado, como si el océano pudiera reaccionar en cualquier momento con otro estallido imprevisto. En uno de los puestos de observación, un grupo de marineros comentaba en voz baja lo sucedido. Algunos aseguraban que jamás habían sentido un temblor tan profundo, como si el casco entero del crucero hubiera vibrado desde sus cimientos. Otros hablaban del destello que, según ellos, incluso con protección difícilmente podría compararse con cualquier fenómeno natural conocido. Para muchos, aquella experiencia no era solo militar, sino casi filosófica. Habían sido testigos de algo que trascendía la guerra y alcanzaba la esencia misma de la capacidad humana para crear y destruir. Mientras tanto, el comandante español recibía comunicaciones desde los mandos extranjeros que supervisaban la operación. La conversación era tensa, precisa y cargada de términos técnicos, pero detrás de cada palabra se adivinaba la inquietud común. La prueba había sido un éxito desde el punto de vista estratégico, pero el precio emocional que pagaban quienes la habían presenciado era evidente en cada mirada perdida y en cada silencio prolongado. El crucero continuó avanzando a velocidad moderada, acercándose lentamente a la zona devastada para completar la evaluación visual. A medida que se aproximaban,
la magnitud real del desastre se hacía más palpable. Restos calcinados flotaban a la deriva y el aire tenía un olor metálico que incomodaba incluso a los más experimentados marineros. Era imposible no imaginar cómo habría sido estar a bordo de los buques destruidos en el instante de la explosión. La tripulación española trabajaba con profesionalidad, pero en sus ojos se reflejaba una mezcla de respeto y miedo. Cada fotografía tomada, cada medición registrada y cada anotación en los cuadernos de bitácora representaban fragmentos de una verdad que cambiaría para siempre la forma en que se concebían los conflictos. Conforme el crucero español se adentraba en la zona donde la explosión había liberado toda su fuerza, la tripulación comenzó a notar un silencio inquietante que contrastaba con el estruendo vivido minutos antes. El océano, normalmente lleno de sonidos imperceptibles pero constantes, parecía haberse quedado mudo, como si incluso la naturaleza necesitara un tiempo para recuperarse de aquel impacto descomunal. Los marineros caminaban por la cubierta con pasos medidos, observando cada detalle con una mezcla de precisión profesional y desconcierto emocional. Los restos que flotaban alrededor eran más numerosos de lo que cualquiera hubiera imaginado. Fragmentos de acero retorcido se mecían suavemente, convertidos en sombras de lo que alguna vez fueron buques militares completos. Algunos pedazos aún conservaban formas reconocibles, como barandillas o secciones de torretas, pero la mayoría no era más que láminas deformadas que parecían haber sido moldeadas por una fuerza imposible de comprender. Los marineros españoles sacaban fotografías sin descanso, conscientes de que aquellas imágenes serían analizadas durante años por estrategas y científicos. Cuando el crucero español se aproximó finalmente a la base naval, la tripulación sintió una mezcla de alivio y responsabilidad que recorría cada rincón del buque. El mar, que durante toda la misión había sido un escenario inquietante, parecía ahora más sereno, como si reconociera que aquello había llegado a su fin. Sin embargo, para los oficiales y marineros no se trataba de un cierre, sino del inicio de un proceso que influiría en decisiones estratégicas de enorme relevancia. Sabían que los informes que entregarían marcarían discusiones políticas y militares durante muchos años. En cuanto el buque lanzó las amarras, un equipo de especialistas subió a bordo para recibir datos, revisar instrumentos y recopilar testimonios. Cada oficial fue interrogado con precisión absoluta, sin exageraciones ni omisiones. La descripción del resplandor inicial, del calor que había atravesado la cubierta y de la onda que sacudió el casco quedó registrada con detalle. Los científicos entendían que solo un relato completo permitiría evaluar la magnitud del fenómeno. Mientras tanto, varios marineros caminaban por la base con paso cansado, como si cada uno necesitara tiempo para asimilar lo vivido. Algunos buscaban un café caliente para calmar la tensión acumulada, mientras otros contemplaban el crucero en silencio, reconociendo en sus estructuras las señales de aquella prueba devastadora. Todos coincidían en que habían sido testigos de un acontecimiento capaz de redefinir la historia militar y poner en cuestión la responsabilidad de cualquier país ante un poder capaz de alterar el equilibrio mundial. Los marineros, por su parte, se dispersaron por la base con paso lento. Algunos se dirigieron al comedor para tomar un café caliente después de tantas horas en tensión. Otros se quedaron varios minutos en silencio, contemplando el buque como si intentaran reconocer en su estructura las señales de lo vivido. Había un sentimiento común entre todos ellos, una mezcla de orgullo y respeto hacia la magnitud de la fuerza desatada durante la operación. A pesar del cansancio, sabían que habían cumplido una misión histórica. Al caer la noche, el comandante escribió su informe final. Sus palabras eran directas, sobrias y diseñadas para ser estudiadas por expertos. Señaló que el crucero había resistido sin comprometer su integridad. Describió cada fase de la observación y añadió una reflexión personal sobre la responsabilidad de cualquier nación que posea un poder capaz de transformar el equilibrio mundial. Finalmente, firmó el documento y lo entregó en manos del oficial encargado. Horas después, cuando la base quedó en silencio,
Algunos marineros aún pensaban en el resplandor que habían visto en el horizonte. Sabían que la humanidad acababa de cruzar un umbral del que no podría retroceder. Y aunque su labor había sido solo una pieza dentro de una operación inmensa, comprendían que habían sido testigos de un momento que cambiaría para siempre la historia militar y la visión del mundo sobre su propio poder.